Ojalá alcancemos a ver claro el después en cualquier sentido, porque en verdad que con estas últimas noticias de las nuevas variantes, con el poco alentador panorama de países más desarrollados como los de Europa y la situación que hay ahorita de las nuevas olas de contagios, pues la verdad es bastante incierto. Sin embargo, recuerdo que, por ejemplo, Naciones Unidas, en las temáticas que trabajaba con los países que son parte de esta organización, desde el año 2000 hablaban de la brecha digital. Parte de los objetivos de desarrollo sostenible antes de los objetivos de desarrollo del milenio era un punto primordial. La brecha que se genera por la falta de acceso a todo este mundo digital. Y lo vemos, cuántos de los niños, niñas y adolescentes, jóvenes mexicanos, tenían realmente un dispositivo que funcione, que tenga acceso a internet, pero además un dispositivo ya sea celular, computadora, en la cual realmente tuvieran suficientes horas de acceso, porque justo en las escuelas con las que colaboro constantemente encuestábamos, mapeábamos la cobertura, el acceso al internet. Y cuando empezamos a ver patrones de que el porcentaje no subía de participación, bueno, ¿qué está pasando? Ah, maestra, es que le dije que sí tenía porque tenemos un celular en la casa, pero resulta que lo comparten 4 o 5 personas y que si no hay ingresos o la pagues a la mitad, pues a lo mejor no alcanza para cargar la recarga, ¿no?, de datos para poder tener acceso. Entonces, estamos hablando que esta brecha sí implicó una cierta comodidad y un cierto colchón en cuanto a aquellos que tenían acceso. Incluso conozco personas que hasta pudieron invertir en comprarle una computadora, una tablet a su hijo para que pudieran seguir estudiando. Pero todos los cientos de miles y millones que no, pues evidentemente se rezagaron. Y fíjense que un dato que a mí me llama mucho la atención de un estudio que publicó la empresa McKinsey sobre escuelas de Estados Unidos, hablaba cómo se publicó en octubre del año pasado, hablaba de cómo en poblaciones vulnerables por cuestiones de pobreza, por falta de ingreso económico, el rezago podía llegar hasta 16 meses versus de 5 a 10 del promedio de una clase media, media alta o alta. Es decir, que se triplica el rezago en comunidades vulnerables por cuestiones de pobreza. Y ese Entonces, estudio, perdón que te interrumpa, Irlanda, ¿ese estudio es propiamente el contexto estadounidense o también... las escuelas distritales a lo largo de la Unión Americana. Ahora si lo trasladamos a México y nuestros contextos. Estamos hablando que por lo menos, porque hay una cuestión interesante, en México a nivel nacional, según datos de Mexicanos Primero, únicamente 1 de cada 100 niños que entran a la universidad, perdón, 1 de cada 10 niños que entran a la universidad, a la primaria, llega a la universidad. Y esa relación, esa eficiencia terminal, es la misma que viven comunidades, por ejemplo, como las de origen afroamericano en Estados Unidos. Entonces, evidentemente son datos de la Unión Americana, de nuestro país vecino, sin embargo nos dan un referente, porque en México estamos en condiciones similares a ciertas comunidades como la afroamericana o evidentemente los migrantes de origen hispano en Estados Unidos. Entonces, ese dato a mí me dejó bastante helada cuando llegó a mis manos por el hecho de que en cuestiones de pobreza, pues se agudiza. Y de hecho también Mexicanos Primero recientemente publicó un informe en el cual menciona, y voy a buscar literalmente la cita para no errarle, que aquellos chicos de entre 10 a 15 años de edad, que su familia tiene un ingreso familiar mensual de 5,400 pesos, únicamente 6 de cada 10, el 60%, logra comprender un texto de tercero de primaria. Estamos hablando chicos que ya tendrían que estar en secundaria o más y no alcanzan a comprender un texto de tercero de primaria, a diferencia de aquellos cuyo ingreso familiar mensual llega a ser hasta de 51,000 pesos, donde 1 de cada 10 se equivocó. Quiere decir que la pobreza sí está, de hecho, de antes de la pandemia, y particularmente por el acceso a un seguimiento y no nada más a la clase videograbada
o a la clase televisada, sí está siendo un factor de rezago y de pérdida de aprendizajes, porque se dejó de aprender en este periodo, pero además se dejó de fortalecer aprendizajes que ya estaban consolidados. Sencillamente, chicos que ahorita están en tercero de primaria todavía están iniciando el proceso de adquisición de la lectoescritura, como si estuvieran en preescolar. Y eso es algo que nos debería espantar a todos, porque sin lectura pues no hay aprendizaje de ningún área, no nada más de español. Exactamente, bien lo has dicho, Irlanda. Nos debería de espantar a todos, porque al final de cuentas no estamos viendo o midiendo el impacto que va a tener, no inmediato, porque no lo va a tener inmediato, sino en un futuro a mediano y largo plazo, ¿verdad? Como lo veamos ahorita en la cápsula, el impacto que tiene en la economía, el impacto que tiene en el nivel de vida de esos jóvenes, niños y jóvenes que en un futuro, pues cercano, entre comillas, van a tener que enfrentarse en un mundo adverso con herramientas que pues tuvieron limitadas en estos momentos.